¿Las redes sociales están jodiendo la vida de los adolescentes por dormir poco? Sí. ¿En qué medida las heridas emocionales que tenemos como adultos y que venimos arrastrando desde la infancia, que no son resueltas, condicionan nuestra forma de educar a nuestros hijos adolescentes? Yo recuerdo unos vecinos que me decían, oye, tus hijos es que son una pasada, qué educados son, qué buenos son, ¿qué haces? Tú sola, ¿cómo lo haces? Y entonces yo les dije, hago 3 cosas, 3, apunta, amor, amor y amor. Cuando los padres somos la red que protege a los hijos de las piruetas de la vida, ellos se pueden permitir hacer esas piruetas con la tranquilidad de que les sostenemos. Y ese es el amor al que yo me estoy refiriendo. Bienvenidos todos a este tercer episodio del podcast de Formar en Valores. Yo soy Javier González, el conductor de este programa. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, papás, mamás, en la búsqueda de nuevas herramientas, de nuevos ejercicios prácticos que nos ayuden a conectar con nuestros hijos. Os recuerdo que YouTube es limitado, con lo cual aquí os dejamos nuestras redes sociales para que podáis enviarnos comentarios y todo aquello que deseéis hacernos llegar. Formar en Valores, ya lo sabéis, está formado por un equipo de psicólogos y coaches totalmente comprometidos con el desarrollo de vuestros hijos y el ejercicio de padres, que no es nada fácil. Y hoy es un honor, hoy es un placer tener aquí a Begoña del Campo, experta en neuropsicología, que nos va a prometer un podcast realmente increíble. Begoña, ¿qué tal? Pues estupendamente, Javi, encantadísima de la vida de estar aquí contigo, Qué maravilla, pasando este ratito. Qué maravilla. Y aportando valor a los papás y mamás. Estoy seguro, estoy seguro. Begoña, cuéntanos, antes de nada, una pregunta que te tenemos que hacer y a todos los papás y mamás que nos escuchan. ¿Qué es la neuropsicología? La neuropsicología es una especialidad de la psicología donde se estudia en profundidad el cerebro y cómo afecta a la conducta humana, las estructuras cerebrales. Y bueno, desde que don Santiago Ramón y Cajal en 1906 dijo que todo ser humano puede ser, y ahí viene lo bueno, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, pues a mí eso me apasiona mucho porque me encanta esculpir cerebros ajenos. Qué bueno. Si esculpimos nuestro cerebro, ¿qué va a pasar? Que modificaremos nuestra conducta y con eso modificaremos nuestra realidad. Esa es la base. Begoña, gracias por explicarnos lo que es la neuropsicología, pero estoy seguro que todos los papás y mamás están un poco deseosos de saber un poco más de ti. A ver, explícanos en qué te has especializado y, si no tengo mal entendido, has creado tu propio método. Sí. Creé mi propio método a partir luego te cuento, pero es una experiencia que me pasó a mí misma. Entonces es un método de reprogramación mental, es el BMR, sí. El Bego Mental Reset, y es un reseteo de lo que origina la conducta humana, que son las creencias. Javi, tú imagínate, para que sea muy visual y para que las personas que nos ven lo entiendan muchísimo mejor, se pueden imaginar como un iceberg, donde la superficie del iceberg es la conducta, más que la conducta, la realidad observable. Si lo que yo quiero modificar es esa realidad observable, donde me tengo que ir a la punta, digamos, a la parte más inferior del iceberg. ¿Y qué es lo que hay ahí? Las creencias. Según las creencias que uno tiene, así son sus pensamientos. Según sus pensamientos, así son sus emociones. Según son sus emociones, así es su conducta. Y según sea su conducta, así será su realidad observable. Por lo tanto, la psicología tradicional siempre va a modificar los pensamientos, pero bajo mi punto de vista es demasiado cansino, porque lo que hay que hacer es modificar precisamente las creencias subyacentes. Entonces, mi método consiste en detectar creencias que ya no van contigo, porque las creencias siempre son o fueron en su día útiles. Por ejemplo, en la infancia, luego podemos tocar este tema también, sí. Pero hay muchas creencias que llevamos arrastrando durante décadas y que no nos representan a día de hoy, porque no somos de ninguna manera, sino que vamos siendo. Por lo tanto, a lo que yo ayudo es a que las personas detecten qué creencias son las que les están boicoteando y las sustituimos con este sistema que he creado, que he generado, por creencias nuevas. Porque, Javi, el cerebro no sabe, no sabe olvidar, el cerebro sabe sustituir. Por lo tanto, hay que darle una creencia alternativa que sustituya a la que ya no te sirve, porque una creencia que tú no usas es como un brazo escayolado. Si te escayolan un brazo, perderás masa muscular, masa ósea,
Y si dejas de utilizar unos pensamientos asociados a una creencia determinada, dejarás de utilizar esa creencia y tendrás una más adaptada al ser humano que eres hoy. Qué maravilla, qué bien explicado. Begoña, hablamos de creencias, hablamos de padres, hablamos de madre. ¿Tú nos estás diciendo que si un padre o una madre cambia una creencia, puede cambiar la forma en la que cría, por ejemplo, a su hijo adolescente? Totalmente, absolutamente. Hay muchas creencias de autoexigencia. Hay creencias que están determinadas por la sociedad en la que vivimos. Hay creencias heredadas. Hay creencias desarrolladas por los episodios vitales y que muchas veces entran o chocan con creencias de nuestros propios hijos, que evidentemente son seres independientes que generan sus propias creencias en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente que modificando las creencias podemos modificar muchísimo, primero la percepción que tenemos sobre la conducta en un momento dado de nuestros hijos y, por supuesto, la comunicación con ellos. Porque al final, cuando tú modificas una creencia, modificas la manera de ver la realidad. Entonces, cuando cambias de ver la forma en la que miras algo, ¿no? Lo que miras cambia, ¿no? Sí, se trata de ver la misma realidad con diferentes ojos, ¿no? Eso es el verdadero cambio, ¿no? No se trata de cambiar de entorno, ni muchísimo menos de cambiar a nadie, porque no podemos cambiar a ningún ser humano que no quiera ser cambiado, es decir, o que no quiera modificarse a sí mismo. Entonces, lo único que podemos hacer con el resto de las personas, Javi, es cambiarnos a nosotros. Y hay una frase que se atribuye a Proust, pero que viene de más atrás, creo yo. Y es que dice que si tú cambias, todo a tu alrededor cambia, ¿no? Es decir, cuando un ser humano cambia, su realidad cambia, se ordena de otra manera. Y los demás cambian. Es muy curioso. Yo lo he observado a mí misma. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Me has comentado antes de empezar, fuera de cámara, que tú eres madre también. Madre y abuela. Madre y abuela. Madre y abuela. Abuela de tres preciosos niños. Te voy a hacer una pregunta un tanto personal, ¿vale, Begoña? Sí. Tú como madre, cuando vas desarrollando tu faceta de madre, ¿no? La crianza, pero a la vez también tu faceta de neuropsicóloga, empiezo a creer que todo empieza como a confrontarse, ¿no? Como que empiezan a surgir. Javi, es que mi vida es para escribir un libro y literalmente es que lo estoy escribiendo. O sea, genial, sí. deseando de verlo. Estoy por el segundo libro y el segundo va un poco por ahí, de cómo me he ido yo reinventando. Resulta, Javi, que en mi caso, y esto es un mensaje que me encantaría que las personas que vean este episodio, por favor, que lo tengan muy en cuenta. Lápiz y papel, que ahora viene algo gordo. Exacto. Nunca es tarde para reinventarse y vivir la pasión que uno tenga, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Javi? Porque yo primero fui madre con 20 y pocos años. Mi hija tiene 32 años y mi hijo tiene 31. Quiero decir, yo empecé prontito. Entonces, fui una estructura familiar monoparental desde que ellos eran bastante pequeños. Entonces he tenido que hacer muchas cosas para poder tirar adelante con la familia. Con ellos. Sí. Y entonces yo estudié psicología gracias a un síndrome del nido vacío de libro. Wow. Y esto, señoras y señores, wow. El síndrome del nido vacío es sucede, real, ¿no? Es real, ¿no? pero se puede hacer aikido con él. Es decir, el síndrome del nido vacío, en mi caso, se fueron mis hijos a estudiar, vinieron a Madrid, de hecho, a estudiar los dos el mismo año, porque son del mismo año los dos, de enero uno, de noviembre el otro, entonces coincidió pues, que vinieron el mismo año. ¿Qué sucede, Javi? Pues que me quedé más sola que la una. Entonces dije, a ver qué hago yo con esta tristeza y este vacío interior. Y me matriculé en la universidad y me gradué en 4 años en psicología. ¿Lo aprovechaste bien? Sí, en vez de ver películas malas de Antena 3 un domingo y llorar por las esquinas, dije, voy a hacer algo productivo con mi vida. Entonces era muy chulo porque cuando mis hijos venían a casa en Semana Santa o en Navidad, era un piso de estudiantes. O sea, estábamos estudiando los tres. Mi hijo es arquitecto, mi hija es abogada y yo me gradué, primero mi hija, luego yo y luego mi hijo, porque arquitectura es un año más. Entonces, por esta razón, yo no tenía las herramientas que me había dado o que me dio a posteriori el haberme formado en la universidad, pero sí tenía otras herramientas que eran, pues, que son las que uno va aprendiendo en su trayectoria, durante su trayectoria vital, y que me sirvieron muchísimo cuando yo empecé a estudiar. Y hay un dato que me encantaría dar, que no quiero que se me pase y lo voy a dar ahora. Puedes lanzarlo, todo tuyo. Está en tu casa. Sí, y es que cuando mis hijos eran pequeños, bueno, no eran tan pequeños, igual tendrían 10, 12 años. Yo recuerdo unos vecinos que me decían, oye, tus hijos es que son una pasada, qué educados son, qué buenos son, ¿qué haces tú sola? ¿Cómo lo haces?
Y entonces yo le dije, hago 3 cosas. 3, apunta. El vecino, Apunta, por favor. apunta. Digo, que no es magia. Amor, amor y amor. O sea, ese es lo más bonito que le puede dar uno a sus hijos, ¿no? Cuando tienen eso cubierto y desde ahí todo lo demás es hacer ajustes. Se va dando. Todo lo demás es hacer ajustes. Pero cuando los padres somos la red que protege a los hijos de las piruetas de la vida, ellos se pueden permitir hacer esas piruetas con la tranquilidad de que les sostenemos. Y ese es el amor al que yo me estoy refiriendo. Evidentemente hay que poner límites y otras cosas que podemos tocar, pero siempre que sientan que el amor incondicional lo tienen con sus padres, porque además es algo que con la vida se va aprendiendo, que el amor sin condiciones da igual lo que haga un hijo, le quieres siempre. Totalmente, sí. Totalmente. Entonces eso es algo que es muy importante. Hemos venido hablando en podcasts anteriores de miedos, de creencias, de límites. Hemos estado hablando con una madre. Déjame preguntarte una cosa, Begoña. Muchos padres sienten como estrés a la hora de criar, sobre todo conforme van creciendo. Digamos que el estrés va cambiando, ¿no? Cuando son pequeños el estrés está más relacionado con la operativa diaria, ¿no? De tengo que salir, el biberón, el no sé qué, que no se me olvide esto. Pero conforme van creciendo y van llegando a la preadolescencia, adolescencia, el estrés es diferente, ¿no? Es como una preocupación interna que no consiguen abandonar, que yo como padre de 2 hijas maravillosas que tengo, lo experimento, ¿no? ¿Tú qué nos puedes aportar desde tu punto de vista de neuropsicóloga en ese sentido? Sí, te voy a dar un dato. A ver cómo le aliviamos ese estrés, ¿no? Sí, les voy a dar un dato potente desde el punto de vista neuropsicológico, porque se me acaba de venir ahora a la cabeza este dato que viene mucho a cuento. Mira, hasta los 12 años hay una parte en el cerebro de los niños que se activa con la voz de los padres. Y esa parte del cerebro, y solo con la voz de los padres, despierta una zona de placer en el cerebro, es decir, segrega dopamina. Saber que están ahí, ¿no? Oír la voz. No, se ha hecho en resonancia magnética funcional, tú metes un ser humano ahí, tú ves la actividad cerebral. Entonces, cuando un niño oye la voz de sus padres, hasta los 12 años pasa eso, se enciende una parte del cerebro que segrega dopamina, es decir, segrega placer en el niño. De saber que están. Entonces, ahí y que están... y oye la voz de los papás y bueno, pues eso desaparece a los 12, 13 años. Y entonces de repente tú le dices a un hijo adolescente, oye, tal, y te dice, ¿qué? Entonces, esa voz... Es muy heavy lo que estás diciendo. Pero es que es neuropsicología. También nos pasó a nosotros. A todos. Ahora entiendo cosas. Claro, de repente tus padres te parecen unos pesados. Cuando antes tus padres despertaban un centro, una parte del cerebro que para ti era placentera oír la voz de tus padres y de repente se vuelve una molestia. Y entonces los padres... ¿Hay medicación para retrasar eso? Es biología, pero te voy a explicar. Te voy a explicar porque esto me parece súper curioso y chistoso. Mirad, la adolescencia yo la defino como una etapa necesaria para que te puedas desvincular, es decir, se vuelven insoportables para que cuando se van a estudiar fuera sea menos traumático. Porque ahora tú imagínate que tu niño dulce de 7 u 8 años se tuviera que ir a la universidad, o sea, sería terrible, te morirías de pena. Entonces la adolescencia, a mi modo de ver, es una etapa que todo ser humano pasamos. Preparando, ¿no? Claro, prepara a los padres, porque te está preparando. Totalmente. Es decir, mira, no lo aguanto más, a ver si se va a estudiar ya por ahí. Entonces es una etapa, a ver, lo digo en plan broma, pero es verdad, pero que es real. Es decir, primero sucede eso en el cerebro de los niños, es decir, esa voz que era placentera para su cerebro deja de serlo y se convierte en el pesado que le dice recoge la habitación, haz esto, lo otro. Y luego, por parte, esa conducta de los hijos hace que los padres digan, ay, mi madre, a ver si se pasa ya la adolescencia y entonces se van a estudiar fuera ya cuando vaya a estudiar o fuera o dentro, da igual. Es decir, cuando ya se expanda más al mundo, en ese caso, pues ya estamos todos más preparados. Y la biología, como decía mi abuela, no da punta sin hilo. O sea, la biología son millones de años a nuestras espaldas. Todo está perfectamente armado. Lo que pasa es que, toda esta información hay que transmitirla a los padres para que entiendan muchas de las conductas de sus hijos. Okay. Entonces lo que me estás diciendo realmente es que la adolescencia ofrece un montón de cosas positivas al adolescente como tal, pero también a los padres, ¿verdad?
Sí, hay que verlo con otros ojos. Es una oportunidad, ¿no? Sí, es una oportunidad. Hay que restablecer los roles familiares. Okay. Por eso digo que hay que ir reinventándose y reinventando las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Mira, te voy a contar algo que es un poco íntimo, bueno, que ahora que no nos oye nadie. Podéis ir al baño, aprovechar para hacer algo. Y yo hacía ya mucho tiempo que no me emocionaba tanto, como hace 2 días, que en el grupo que tengo de WhatsApp con mis hijos pusieron una foto de ellos de pequeñitos. Y entonces de repente era, mis niños. O sea, esto te mete una bofetada de realidad. O sea, yo eso lo tengo presente, pero a veces conectamos emocionalmente con esas etapas. Y yo he sido siempre muy consciente, esto me viene de serie, de que las etapas vitales van mutando, y ahora disfruto mucho de esta etapa vital porque es distinta a otras en mi vida. Pero cuando mis hijos eran pequeños o incluso cuando eran adolescentes, he disfrutado todas las etapas porque siempre he sido plenamente consciente de que inexorablemente el tiempo pasa y esa etapa en concreto en algún momento vital la echaremos de menos. Es decir, yo abría la puerta de la habitación de mis hijos y los veía dormir y decía, ay, Dios mío, mis niños tan chiquititos, algún día echaré de menos esto. Y iba y me los comía a besos, porque era plenamente consciente de ese paso del tiempo. Totalmente. Evidentemente hay momentos donde, como decías hace un rato, te sobrepasa el estrés del día a día y no hay ningún manual que te dé la naturaleza, la madre naturaleza para hacerlo todo perfecto y bien. No, hacemos lo que podemos. Y yo hay muchas cosas pues que en retrospectiva creo que he hecho bien, pero hay otras que haría diferentes. Cuando vi esa foto me emocioné mucho, no sé si la puso mi hijo o mi hija, no me acuerdo, y les puse... Lo que daría porque inventara la máquina del tiempo y volver a esa época que no me despegaría de vosotros ni un segundo, ¿no? Y es algo muy de corazón, por eso he dicho que es algo íntimo, ¿no? Pero creo que puede ser, también puede aportar valor, que es de lo que se trata. Estas charlas me parece que tienen que servir para aportar valor a las personas que las ven y por esa razón, pues eso, que disfruten de sus hijos independientemente de la etapa en la que se encuentren, ya sea que sean chiquititos, que estén adolescentes, aunque reneguemos en ocasiones, pero que es muy importante disfrutar del momento. Te agradezco que compartas eso. Yo siento que nos ha pasado a todos, que todos vemos esas imágenes y te entra algo, ¿no? Muy chicos. Pero claro, estamos hablando de padres, estamos hablando de madres, estamos hablando sobre todo ahora de adolescentes. ¿Qué herramientas desde tu formación, desde tu experiencia, qué herramientas y qué hábitos tú sientes que hay que transformar cuando llegamos a este momento de nuestra vida que de repente yo siento que llega sin avisar? Porque para mí fue así, es como que de repente, ¿dónde están mis hijas? Pero sí, ¿dónde están mis hijas? Y de repente ya lo que decimos, déjame, papá, pero ¿dónde está mi niña? Sí. Que hace 2 días me estaba abrazando y vamos a ver una peli, papi. ¿Qué herramientas, qué hábitos transformadores desde tu punto de vista y experiencia podemos darle a estos padres y a estas madres para que también disfruten de esta etapa? Porque, como has dicho antes, parece que esta etapa estamos deseando que pase, ¿no? Vamos a disfrutarla. ¿Qué podemos hacer para disfrutarla? Lo primero es comprender lo que pasa. Por ejemplo, este dato de que el cerebro va a funcionar diferente, es el sistema hormonal va a hacer que ese cerebro procese la información diferente, que necesiten validación social, aceptación social, pertenencia a grupo, a la manada. Entonces todo eso va a hacer que haya conductas como de negación a los padres, que son muy dolorosas, lo que tú dices, ¿dónde están mis niñitos? ¿Dónde están mis niñitas? Entonces entender que eso no es nada personal, que no es nada que hemos hecho mal, la típica frase, no, o sea, es que esto tiene que pasar. Insisto, hay que entenderlo, hay que verlo desde la polaridad positiva y amorosa del sistema límbico. Esto es un poco que es el cerebro emocional. Es decir, el cerebro emocional tiene 2 rutas neuronales, ¿vale? Una es el amor y otra es el miedo, ¿no? Entonces, verlo desde esa polaridad positiva, desde ese amor, entender que nuestros hijos van evolucionando. Y una cosa muy importante, que vuelven.
Es decir, esto es algo que, por favor, que no se olvide nadie. Vuelven en el sentido de que pasan una etapa, la etapa de la adolescencia, que a veces es más temprana, a veces es más tardía, depende muchísimo de cada ser humano. Hay gente que la pasa de puntillas, gente que la pasa como un elefante en una cacharrería, pero que... Gente que no la pasa, y es un eterno adolescente, ¿no? Y bueno, y la tardía ni te cuento, tremendo. Pero que simplemente dejen a sus hijos experimentar el mundo con esa red de la que he hablado antes, esa red como si fuese un trapecista que haga piruetas, pero que sepa que tú estás ahí para sostenerle, que haya una cobertura emocional y logística, porque de la generación de la que yo vengo, los padres no decían te quiero, pero te lo demostraban. Totalmente. Mi padre, en paz descanse, cuando yo me cambiaba de casa, por ejemplo, que yo soy bastante itinerante, entonces él venía y me decía, hija, dame la llave que te voy a hacer una copia. O la batería del coche, yo creo que era su manera me escuchaba la voz y sabía mi estado anímico. Yo no necesitaba que me dijera te quiero porque lo veía, lo notaba, lo sentía y me lo demostraba con cada acto, ¿no? Pues el demostrarles a los hijos que estás ahí para ellos incondicionalmente. Eso es súper importante. Y entender que es un paréntesis en sus vidas en los que ellos tienen que explorar el mundo y hay que dejarles ser. Hay que dejarles ser con una cobertura logística y, por supuesto, que sientan que cualquier avatar que pueda suceder en su mundo, tú vas a estar ahí. Tú vas a estar ahí. Y entender esto, que su cerebro ya no se activa igual que cuando era un niñito, tu niñito. Y tu niñito luego vuelve, ¿eh? Porque ahora mis hijos que ya tienen 30 y pico, ya me cojo ahí, son mis niñitos. Es muy importante. Papá, mamá, os dije que este podcast iba a ser increíble y lo está haciendo. Sé que tiene mucha relación, y estamos hablando de niñitos, con lo que es el niño interior, ¿no? Con esa figura, ¿no? Que todos tenemos, que yo siento que nunca desaparece, ¿no? Del todo. ¿En qué medida las heridas emocionales que tenemos como adultos y que venimos arrastrando desde la infancia, que no son resueltas, condicionan nuestra forma de educar a nuestros hijos adolescentes? Totalmente, Javi. Has tocado una tecla, has abierto un melón espectacular. Para mí es de los principales, sí, es que es el origen. Es decir, si tú filogenéticamente, cronológicamente tiras hacia atrás, lo primero que te encuentras es la infancia. Luego también hay estudios de hace 2 o 3 años que ya sin lugar a dudas dicen que heredamos creencias. Es decir, que ya no es que vengamos en blanco de series, sino que incluso tenemos creencias heredadas, pero no voy a entrar en ese porque ese es otro pedazo de melón que nos daría para un podcast entero, pero buenísimo. Entonces, me voy a ir a la parte que me has preguntado, que es la infancia. Las heridas de la infancia. Mira, de los 0 a los 7 años es cuando se construye o se instalan en tu cerebro los programas que luego van a manejar tu vida. Es decir, imagínate el cerebro como un ordenador donde viene en blanco y tú vas instalando programas. Según los programas que tú instales, pues así vas a funcionar en tu vida. ¿Qué sucede? Que esto, además estos programas se graban sin cuestionar. Porque lo que pasa es que de los 0 a los 7 años estamos en un estado cerebral hipnológico, de ondas cerebrales teta. Es decir, las ondas cerebrales, lo resumo, está beta alta, beta, alfa, teta, que las ondas teta son esas en las cuales el cerebro está hipersugestionable. Los niños están en esas ondas, de los 0 a los 7 años. O sea, tú a un niño le dices que... Decimos que son esponjas, ¿no? Sí, iba a decir algo de unos señores que traen regalos en Navidad, pero no quiero porque van a ver esto. Entonces, pero ellos, claro, o un ratón que de repente cuando se te cae un diente. Entonces, no se cuestionan si eso es verdad o mentira, se lo tragan con patatas. Pero ya sea eso, o sea, que le digas que eres torpe, o que no va a poder, o que para qué lo intenta. O comentarios... Las famosas etiquetas, ¿no? Las etiquetas. Pero es que un niño no piensa, este tío es tonto. O sea, un niño, ¿qué es lo que piensan adultos? A mí viene un adulto y me dice cualquier cosa, bueno, a mí ya me resbala completamente todo. Estamos en un punto ya que nos da igual. A mí ya hace tela, que ya me resbala. Pero bueno, pero sí, me viene resbala. Creo que te entienden perfectamente. Generalmente me ha resbalado siempre, pero ahora ya ni te cuento. La cuestión es que cuando uno es niño no se cuestiona si lo que le está diciendo el adulto es verdad o no es verdad, si ese adulto está capacitado o no está capacitado, simplemente asume eso como algo real. Y entonces luego eso se queda
en tu psique. Y esa parte sugestionable, que sería el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, ahí se queda grabado la amígdala. Luego, entre eso y la corteza cerebral, que es de donde tú y yo estamos hablando y de donde tú y yo estamos pensando, hay lo que se llama la corteza cingulada. La corteza cingulada ahí es como si crease una barrera entre la parte consciente y la parte inconsciente, que es ahí donde habita el niño interior. ¿Bien? ¿Qué sucede? Correcto. Que tú puedes tener unas determinadas conductas que no entiendes por qué, como por ejemplo esta gente que se queda en situaciones de abuso. Y tú dices, pero vamos a ver, a nivel intelectual yo sé que esto no me conviene. O sea, la parte de fuera de tu cerebro, la corteza, el cerebro moderno lo sabe. Pero el cerebro límbico, el emocional, se queda ahí. Entonces tú dices, ¿pero qué pasa? ¿No? Y es tu niño interior buscando en otro lo que cree que no se le dio de niño. Estás buscando trascender. Bueno, es brutal. Esto es muy potente. Qué bueno como lo explicas también. Qué muy bueno. Potente. Es tu niño interior que habita en ti, el tuyo, en mí, el mío, y en todo ser humano habita su niño interior. Y ese niño siempre intenta ser escuchado. Y te va a poner en situaciones repetidas hasta que tú lo escuches. Y eso, hasta todo ser humano tiene que hacer ese trabajo. Alguna vez en su vida. Todo ser humano tiene que hacerlo. Justamente yo ayer saqué un infoproducto relacionado con esto. Relacionado no, esto. He grabado 2 audios, uno de regresión y otro de acompañamiento al niño interior, que van de esto. Es decir, con mi voz yo grabo audios en determinados hercios, con una cadencia de voz X, llevo a la persona a ese estado hipnológico de ondas Z, no pierdes el sentido, la hipnosis tiene muy mala prensa por el tema de la faranduleo, pero realmente es terapéutica, o sea, está todo controlado. La cuestión es una autosugestión y luego te llevo en otro audio delante de tu niño. Y ahí te romperás, probablemente. Seguramente. Te romperás, pero vas a resurgir como otro adulto distinto. Vas a hacer una alquimia necesaria que hay que hacer, que todo el mundo tiene que hacer. Porque si no te vas a pegar toda tu vida mendigándole a los demás lo que en tu infancia sentiste que te faltó. Totalmente. Y entonces cuando tú te lo das, cuando tú te pones delante de tu niño y tú le dices, tranquilo, mi niño, que no estás solo, que hay un adulto que cuida de ti. Y ese adulto soy yo. He hecho un viaje en el tiempo para acompañarte. Totalmente de acuerdo. Para acompañarte y para estar a tu lado. Entonces, de repente, se produce ese clac, te hinchas a llorar, haces ese trabajo, haces ese proceso, pero resurges como otra persona diferente, como otra persona que ya no necesita que le rescate nadie, porque se rescata solito. Entonces, a partir de ahí ya te quedas en las relaciones realmente cuando te están aportando. Pero ya no hablo de relaciones de pareja, de todo tipo. De todo tipo. Los ninguneos en general. Pero claro, estamos hablando de enfrentarnos al niño interior y estamos hablando en un contexto de padres y madres. Déjame que te pregunte esto, Begoña, porque necesito hacerlo. Claro, ¿qué pasa cuando mi hijo adolescente proyecta sobre mí, que soy un herido emocional de la infancia, un espejo que yo no tengo resuelto? Y que estoy seguro que muchos padres y madres van a vibrar con esta información. Justo. ¿Qué ocurre ahí? Hay un choque generacional. Hay un conflicto. Hay que sanar primero el propio niño interior y es muy curioso. Es como una cadena que de repente cortas un eslabón y entonces estás, como dicen, según qué líneas más esotéricas, estás como sanando tu linaje. Totalmente. ¿Vale? Entonces, el sanar tu linaje, que suena eso tan esotérico, la ciencia... Estoy de acuerdo con ello. Yo también. En mis sesiones de coaching practico la terapia regresiva desde hace mucho tiempo y por eso vibro mucho con lo que acabas de contar. Es que yo soy muy abierta de mente en ese sentido. Pero es increíble cuando en una sesión de coaching de acompañamiento a un padre, por ejemplo, a una madre que tiene problemas o a un propio adolescente, lo llevas a cortar ciertas creencias limitantes que vienen de su linaje. Y te podría poner ejemplos que nos partiríamos de risa. Pero increíble. Entonces todo Algunas eso... totalmente rocambolescas y absurdas. Sí. No, es que en mi casa llevamos 3 generaciones haciendo esto. Y resulta que es que la abuela hacía aquello porque no le cabía la pata de pulpo en la olla. Sí, es increíble, ¿no? Es alucinante. Son cosas... Pero Javi, es que ahora ya venimos, lo que te he dicho antes, que no venimos en blanco, que venimos con un montón de historias que no sabemos ni por dónde nos vienen. Memorias, y ahora la ciencia... Memorias internas. Memorias, pero que están en el ADN. Es muy curioso. Sí, totalmente. De hecho, se explican incluso
trastornos de conducta alimentaria se están explicando desde ahí. Resulta que lo cuento rápido, no quiero extenderme mucho ahí, pero se hizo un experimento de condicionamiento clásico de toda la vida, que cogieron unos ratones, les dieron unas descargas eléctricas cuando los acercaban a la flor del cerezo. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que habían hecho modificaciones a nivel cerebral y en el esperma. Había habido modificaciones ahí. Entonces dijeron, ostras, si ha habido modificaciones en el esperma, ¿qué pasa con la descendencia de estos? Y tuvieron descendencia y los hijos, sin haberlos nunca acercado a la flor del cerezo, tenían aversión a ella. Es decir, de haberle dado descargas, tenían aversión a la flor del cerezo. Habían heredado el trauma en un 80 y tantos %. Pero no te lo pierdas, que esto es más heavy aún. Resulta que los nietos, es decir, la tercera generación, habían heredado el mismo trauma, ojo, en un 100%. Y ahora vamos a recapacitar una cosa. ¿De dónde vienen nuestros abuelos? ¿De una guerra civil? ¿De que había escasez de comida? ¿De que había miedo? La vida era dura, había que sobrevivir. Había que sobrevivir. No había lugar para las tonterías, para las emociones. Puede venir uno de serie con un trauma que no entienda, dices, pero si yo he tenido una infancia de lujo y he vivido en un entorno súper controlado en este tema y resulta que me pasa esto. Entonces, ojo, que la ciencia, y esto no es nada, lo de las constelaciones familiares de toda la vida es lo mismo, solo que ahora la ciencia está diciendo, hey, que esto es así. Entonces yo soy una persona súper abierta de mente, es increíble. Totalmente. Y todo lo que la ciencia irá demostrando. La ciencia está muy encorsetada tradicionalmente en todo lo que no se puede medir no existe. Perdona. O sea, podemos con nuestro sistema perceptivo humano... Busca cómo medir eso que existe, ¿no? No, es que con nuestro sistema perceptivo estamos muy limitados. Primero, pues porque ya procesamos el mundo con un 5% de nuestro cerebro, que es la parte consciente. Esto ya para empezar. Luego, de todos los inputs de la realidad, que son infinitos inputs, solamente el cerebro capta una mínima parte según el sistema reticular, que va a depender de tus creencias. O sea, en la misma película la podemos ver tú y yo de maneras completamente diferentes según nuestro sistema de creencias. Claro. Y luego coge ahí y con los instrumentos que tenemos mide. O sea, no sabemos, como decía Einstein, del león apenas percibimos la cola. Lo decía ese señor, que era bastante inteligente. Qué bueno. Y entonces, Begoña, todos esos padres y madres que nos están escuchando, con toda esta información que estamos poniendo sobre la mesa, si tuviéramos que darles un par de herramientas prácticas reales, que tú sientas que les puede ayudar a transformar, ¿cuáles serían? Bueno, ni siquiera como las ideales, sino dos que de verdad tú puedas decir, mira, por experiencia y formación, esto sí o sí os va a funcionar. Lo primero de todo es que la información, es decir, lo que estáis haciendo aquí, en este espacio, el proporcionar esa información a las personas que están en su casa viendo esto, eso ya es comprender es sanar. O sea, cuando uno comprende algo, dices, ¡buah, claro! Entonces, cuando mi niño resulta que le digo esto y ya no tal, resulta que es por esto. El entenderlo ya es un gran avance. Entender que son etapas fluctuantes ya es un gran avance. Tú me pides tips concretos. Yo creo que lo que te he dicho, es decir, el tener esa red, el proporcionar esa red, el comprender que su cerebro cambia a nivel de conexiones. Hay una poda neuronal alrededor de los 14, los 15. Me encanta el concepto. La poda neuronal. Poda neuronal. Es que esto me encanta. Quita esto. Claro, total. Se produce a los 2 años 2 años y pico. No es casualidad que no recordemos nada de antes de esa época. Es decir, hay una poda neuronal. El cerebro es muy eficiente, lo que no usa se tira. Bueno, el cerebro y todo en la naturaleza. Lo que no se usa se pierde. La cuestión es que el cerebro funciona igual. A partir de, o sea, está a los 2 años y pico, la primera poda, y a los 15 años, aproximadamente a 14, 15, 16, por ahí, por temas hormonales se vuelve a realizar esa otra poda. El cerebro se vuelve a reestructurar. Puede haber un cambio objetivamente de la personalidad que te dé la sensación de que ha cambiado. Entonces, cuando uno comprende todo esto, empieza a poderlo gestionar y lidiar mucho mejor. En cuanto a tips más prácticos, más pragmáticos y más llevados a tierra, el tema del descanso, ¿vale? Mira, hace, no sé, en el Renacimiento hubo una época que les dio a la gente por escribir diarios.
¿vale? Imagino que a la gente de pasta, porque claro, los que estaban en Los el que campo, podían. exacto, dudo que se pusieran a Claro. escribir. La cuestión es que la gente más pudiente, eso se pusieron a escribir. Como igual ahora las redes sociales están de moda, pues estuvieron de moda los diarios. Te digo esto porque eso es lo que deja constancia de lo que se dormía en esa época. En esa época se dormía de 10 a 12 horas, ¿vale? Hasta principios del siglo pasado, o un poco antes, donde se inventa la bombilla y se reduce Se jode todo. Jode todo. de 10, 12, me parece que era 10, 12, se reduce a entre 8 y 10. Cuando aparece la tele, a mediados del siglo pasado, se reduce un poquito más, se reduce 7, 8. Con las redes sociales, ahora mismo se está durmiendo una media de 6 horas. ¿Qué sucede? Que toda esta poda neuronal que sea en la adolescencia se realiza sobre todo en fases de sueño profunda REM. De sueño profundo REM. Entonces, las tecnologías sí que es cierto que están repercutiendo muchísimo en esta poda, por esta reducción del sueño, debido a, pues eso, a las tecnologías. ¿Qué es lo que yo recomiendo y hago yo misma? Lo que yo hago es cuando me desplazo, esto es más complicado hacer con un adolescente. Esto, mirar, el ejemplo, como padres, es fundamental, dar ejemplo. Lo que no puede ser es que tú le estés dando la bronca a tu hijo por usar las redes cuando tú estás ahí scrolleando en sus narices. Entonces eso para empezar. Y luego, otro tema que también es muy interesante y que yo practico en mí misma porque me pongo límites, esto es muy importante también, el autolimitarnos a nosotros mismos, no solo pone límites a nuestros hijos, es que si tú no te autolimitas, mal vamos, ¿no? La cuestión es que yo me autolimito de la siguiente manera, porque entiendo que es un dispositivo bastante adictivo, pero lo tengo que usar porque es mi trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que yo cuando me desplazo del sofá a la cama, quito datos móviles, quito wifi. ¿Me quedo incomunicada? No. Si alguien necesita contactar conmigo, me llamará. Pero nadie llama. Ya Javi. Totalmente ¿Quién llama de ahora? acuerdo. En los 80 no llamábamos, pero Totalmente de acuerdo. ahora ¿quién llama? Nadie. Totalmente de acuerdo. Sí. El tema está en que de esa manera ya no tengo ninguna tentación de ponerme a scrollear o de mirar nada que sea ni internet, ni nada, ni redes. Lo que sí hago es escuchar un audio de los míos, que es parte de mi sistema de reprogramación mental. Parte no, el corazón de mi sistema de reprogramación mental son los audios. ¿Las redes sociales están jodiendo la vida de los adolescentes por dormir poco? Sí, no te lo voy a maquillar. Ahora te diría, bueno, no. Sí, si hiciéramos un pros y contras, como todo, o sea, todo tiene en esta vida sus pros y sus contras. En un adolescente tiene más contras, por la presión social, por la imitación, por unos estándares inalcanzables de belleza, fama, éxito, que muestran una galería que no es real. De cara a los adolescentes, seguro que tienen más contras que pros, sin duda. Y luego ya estamos hablando de, a nivel biológico, de cómo se desarrolla su cerebro y de esta poda, y de que esa fase REM se consigue sobre todo a partir de la sexta hora. Es decir, y además ahí es como el camión de la basura del cerebro. Es decir, está el sistema linfático, que es la linfa, que es un líquido que baña el cerebro, y este se limpia mientras dormimos. Es decir, es como si pasase el camión de la basura en el cerebro cuando uno duerme. ¿Qué pasa? Que si duermes menos horas no se limpia del todo correctamente bien. Entonces, luego funciona uno de manera muchísimo más precaria. Y en el caso de los adolescentes, sí, esto es muy potente, sí. Pasa el camión de la basura, igual que pasa por la calle, pasa por tu cerebro. Lo estoy visualizando, o sea. Sí, duermes menos de 6 horas, acumularás toxinas en tu cerebro. Luego, en época de desarrollo, en época en la que el cerebro tiene que estar abierto para el aprendizaje, es muy importante esas horas de sueño. Hay que controlar la tecnología. Si somos responsables de nuestros hijos, tenemos que ser responsables del uso que hagan de la tecnología, como de totalmente todo. Totalmente de acuerdo. Begoña, estabas hablando de esa poda neuronal. ¿Tú crees que coincide también con estos saltos de conciencia que se van dando a lo largo de la vida? Sí. Y que en la preadolescencia son tan importantes, ¿no? Sí. Esos clics que se van dando. Sí. Si dormimos poco, claro, cojo todo lo que dices, ¿no? Si dormimos poco, si no se hace limpieza, si se junta con una poda, si estoy dando un salto cualitativo, un salto cuántico a nivel de conciencia y todo eso no lo estoy permitiendo porque estoy enganchado a pantallas, ¿qué va a pasar aquí?
Pues no tiene muy buena pinta. Yo no quiero ser apocalíptica porque además soy un ser humano tan optimista que no me gustan nada las teorías apocalípticas, pero hay que ser realistas también, por mucho que uno sea optimista y pone los pies en la tierra, sobre todo cuando se trata de la educación de nuestros hijos. Entonces ahí el panorama pinta regulera si no nos ponemos las pilas. Quiero decir que... ¿Cómo nos ponemos las pilas como Ya padres? te digo, hay que... mira, yo creo, Javi, que lo que no puede poner uno son límites cuando uno ya tiene un hijo de 16 años. Yo creo que hay que empezar a poner límites desde bastante antes. ¿Qué sucede? Que venimos muchas veces de generaciones donde tenemos esa percepción debido a ese niño interior del que hemos hablado antes, de que nos ha faltado atención, nos ha faltado cariño, nos ha faltado... y ahora estamos como compensando. Entonces estamos en una generación donde nos hemos puesto a compensar tanto que nos hemos ido al otro extremo. Demasiado. Y entonces ahí le estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos cuando no les ponemos límites. Es decir, una cosa existe un estilo educativo que es el autoritativo, si no recuerdo El autoritario. mal. El autoritativo se llama. Autoritativo. Que es, sí, bueno, está el autoritario y el permisivo. El ideal Exacto, se supone que es una fusión de ambos. Fusión de ambos. Sí, es decir, si tú tienes que ser, evidentemente, poner límites, pero es que los límites son necesarios. Totalmente de acuerdo. Mirar, la crianza en un niño tiene que tener amor, cariño, eso es indiscutible, pero límites también. Porque si tú no le pones límites a tu hijo de pequeño, de mayor, ¿qué va a hacer? No va a saber ni ponerse límites a sí mismo y, lo que es peor, tampoco ponérselos a los demás. Porque vive o ha vivido una infancia sin límites. ¿Qué sucede? Me quiero ir a entrenar. Ay, no, me quedo en casa. Me viene a la mente las películas de Tarzán, ¿no? Cuando lo sacaban de la selva y lo ponían en la civilización y era como, ¿pero esto qué es? Claro. Límites por todas partes. Yo he vivido Claro. la vida libre, ¿no? Justo, sí, es una muy buena metáfora, Javi. Los veo sí, así, ¿no? Sí, es decir, si tú no le pones límites, piensas que, uy, no le voy a gritar, que a mí mi padre me gritaba y no... Ah, pero si no tienes que gritar, no hace falta. Ese es el autoritativo. Te pongo un límite, pero es un poco ese baile. Pero yo creo que hay momentos, periodos críticos y momentos críticos y puntuales donde hay que poner límites. Y cuanto antes se haga, mejor. ¿Por qué? Pues porque si no, luego uno llega a los 16 años la criatura y si no le has puesto límites antes, cuando tú le digas, oye, mira, hay que dormir y se va a desconectar el wifi y aquí no va a haber, no va a haber internet que valga, aquí hay que dormir, entonces pues posiblemente te haga más caso el chico o chica que si ha hecho lo que ha querido siempre. Es que además, insisto, le estás haciendo un flaco favor. Sí, sí, totalmente. Porque es que luego no va a saber poner límites y va a ser un ser humano muy ninguneable, muy fácilmente manipulable si Yo no creo sabe poner límites. que has dado con la tecla que muchos padres y madres van a coger, ¿no? Con cariño, y es ese equilibrio. Sí. Una palabra que a mí me gusta tanto. ¿Por qué estamos vivos? Porque hay un equilibrio dentro de nosotros. Si no estamos, porque esta silla no se cae. Si te das cuenta, todo lo que nos sostiene está en equilibrio. Tiene que haber equilibrio. Pero sin embargo, no somos capaces de No, hay que de encontrar manifestarlo, ¿no? ese equilibrio en esa energía masculina y femenina. Totalmente. Porque fíjate que cuando llegamos históricamente, evolutivamente, hemos tenido como el amor de una mamá femenina, perdón, los límites de un papá, esto energía masculina, femenina en un hogar, ¿vale? Totalmente. Y ahora se está desdibujando. Y si no ponemos límites, estamos amputando una parte de ese nutriente que necesita un ser humano. Un ser humano necesita dos nutrientes principales, Totalmente. cariño y límites. Si tú no le estás dando límites, le estás privando, le estás haciendo un flaco favor. Totalmente. Por lo tanto, vamos a ser un poquito coherentes y entender que necesitamos esos... Me da igual si el amor se lo da el padre o la madre o lo límite la madre o el padre, ahora mismo me da lo mismo, ¿vale? Siempre... El tema está en que cuando un niño llega al mundo, cuando un ser humano llega al mundo, que exista este balance, porque nos estamos hinchando a darles cariño, que está fenomenal, pero estamos perdiendo de vista que los límites, los valores, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, los valores se pierden si no ponemos límites. Sí. Fíjate que
me encanta lo que estás diciendo porque de verdad que me encanta. Fíjate que acabas de explicar algo que yo siempre le digo muchas veces, lo digo muchísimas veces a los padres y a las madres. Digo, mira, energéticamente un hijo necesita energía masculina y energía femenina. De los 0 a los 7 está más apegado a la madre, no el destete del que siempre hablamos. A los 7 entra el padre, digo, pero el trabajo de un padre y una madre, conforme llegamos a los 14, 15 años y empieza a elevarse la energía kundalini, y empieza la sexualidad y empieza la pubertad, digo, y lo digo de verdad, el trabajo de los padres ha terminado. Ahí empieza la red de apoyo que tú has dicho, pero razón, como trabajo ha terminado. Por eso cuando antes has dicho, joder, es que hay padres que quieren empezar a trabajar con sus hijos cuando tienen 14 años. ¿Dónde vas ahora? Desde el punto de vista neuropsicológico, ¿tú nos puedes dar alguna herramienta más de peso que nos ayude a entender esto, a asentarlo? Porque yo lo digo con mis palabras, ¿no? Pero porque si esto cala en las familias, si esto cala en los padres y en las madres, estoy seguro que podremos transformar la realidad de un montón de hogares, ¿no? Claro. Que viven la relación con sus hijos con sufrimiento, pero porque no han sabido encontrar ese equilibrio, no han sabido... Me callo y te dejo hablar. No, desde un punto de vista neuropsicológico, que es lo que me estás preguntando, es comprender las etapas vitales de tu hijo para poder actuar según esas etapas vitales con la información. ¿Qué pasa si te llega tarde la información? Haz lo que puedas con lo que tienes en ese momento. Entonces quiero decir, dale la cobertura, pon los límites acudiendo a profesionales, acudiendo a instituciones como la vuestra, ¿no? Es decir, aprende herramientas. Es desde un punto de vista neuropsicológico lo que quiero que llegue a los hogares es que el cerebro del hijo va evolucionando, que neurológicamente tiene 2 periodos críticos, que son estos 2 que he dicho, que son los 2 años y pico y la adolescencia, que es muy importante también, ya que doy ese tip, el tema de la alimentación y del sueño, que es fundamental en esta poda neuronal y alejarlos lo máximo de productos tóxicos. Esto es brutal, porque es verdad que el periodo de poda neuronal, si metemos sustancias ahí, psicotrópicas, etcétera, entonces ahí ya sí que encontramos verdaderas faenas a nivel neurológico en el adulto. Begoña, me encanta todo lo que estamos hablando, sinceramente. Hay un tema que siempre me ha atraído mucho, que es la neuroplasticidad o la plasticidad de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, y estoy casi convencido de que tiene un impacto importante en la adolescencia. Cuéntanos un poco sobre este tema, por favor. Sí. Mira, Javi, históricamente se ha pensado que el cerebro era algo estático, que uno nacía con X neuronas, que iban palmando neuronas a lo largo de la existencia de uno y que al final llegaba uno para allá, pues por eso, pues porque tenías menos cantidad de neuronas. Pero esto, como te dije al principio de la charla, don Santiago Ramón y Cajal ya dijo que era plástico, que es plástico el cerebro, es decir, que se pueden reconectar. Y una cosa súper bonita y súper interesante es que el cerebro es el órgano que más lento envejece en el ser humano, si lo usas. Qué bueno. Súper importante, si lo usas. Hay que tener cuidado porque el cerebro se deteriora mucho si no se usa o si se usa a unos límites brutales, como estar en beta alto todo el rato, ondas cerebrales hiper altas. Son estados de estrés demasiado forzados, demasiado permanente. Ahí también las neuronas se pueden dañar. La cuestión es que el tema de la neuroplasticidad a día de hoy ya no está en tela de juicio. Ya hace mucho tiempo que la ciencia ha demostrado que el cerebro es plástico, tremendamente plástico, no solo en adolescentes, sino en ancianos. Es decir, a lo que yo me dedico, que es a la reprogramación mental, precisamente se puede reprogramar un cerebro por eso, porque se ha descubierto que es plástico, que es reprogramable. Antes la gente se adhería a una identidad, pero básicamente por no salir de lo que se dice zona de confort, ¿no? Es decir, el cerebro siempre va a querer, por una cuestión de supervivencia, trabajar el mínimo. Es decir, el cerebro evolutivamente, de cuando estábamos en la sabana africana, lo que quiere es que tú no te mueras. Partiendo de ahí, totalmente de acuerdo, que no te mueras. Si tú le das de comer, si tú lo pones en un sitio calentito, ¿qué es lo que va a querer tu cerebro? Tú por la mañana dices, me voy a ir a correr, y tu cerebro te dice, ¿para qué? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Con lo calentito que estás tú en la cama ahora. Entonces, tu cerebro ¿qué te envía tu cerebro? Pereza.
No, y argumentos. Te va a venir ahí y te va a decir, no, quédate en la cama porque total, ¿para qué vas a salir ahora que hace frío? Te vas a constipar. Te va a dar millones de razones para que tú no. Entonces, la plasticidad o la neuroplasticidad se trata de que tú entiendas, y esto se extrapola a cualquier ámbito, tú entiendas cómo funciona tu cerebro y tú le digas a tu cerebro, a ver, gracias, porque yo sé que lo que tú quieres es que yo sobreviva, pero vamos a correr, no es negociable. Entonces eso es ponerte límites a ti mismo. Y la neuroplasticidad hay que enseñársela también a los hijos. Es decir, hay que enseñarles... Javi, si cuando uno divulga, cuando uno explica las cosas, lo haces para que alguien en su casa diga, ah, vale, ahora ya sé por qué me pasa esto. Entonces eso sirva, ese eureka, ese insight, es brutal. Ahí ya estamos consiguiendo cierta Es brutal, plasticidad, porque ¿no? claro, eso ya va a reconectar, eso ya va a hacer que si tú contemplas eso como una posibilidad, tu cerebro ve esa posibilidad y tu cerebro lo educas para que vaya por un camino que antes le parecía intransitable, porque antes la gente decía, no, yo soy así, y tú dices, no, tú no eres de ninguna manera, tú vas siendo a lo largo de tu vida, no somos de ninguna manera, esto es muy importante, vamos siendo. Yo no tengo nada que ver con la que era hace 10 años. Totalmente de acuerdo. Nada. Claro que no. Y Ni con la que eras esta mañana, seguramente. parejo en el pelo, un poco. Pero mira, hay algo muy interesante en esto que dices. La neuroplasticidad en un adolescente se va a ver mermada en la medida que no utilice mi cerebro. Sí. Pero Esto es que muy... todos los inputs y todas sí, las... Javi, qué melón acabas de abrir, brutal. Es Sí. que es para que no piensen. Para que no piensen. Está Entonces... diseñado todo para... No, la tecnología, mira, y ahora con la IA ni te cuento, con la inteligencia artificial. Bueno, ya... ¿Por qué? Pues porque si resulta que tú, imagínate, te voy a poner un ejemplo súper simple, pero muy ilustrativo. Tú abres la nevera y dices, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué cocino? Vale, pues tengo esto, y entonces tu cerebro empieza a cocinar creatividad, ¿vale? Entonces puedo hacer un sofrito de esto y le meto lo otro y tal. Ahora tú coges con la IA... Y existen ya aplicaciones que tú le echas una foto a tu nevera y te dice, puedes hacerte esto, y ya no tienes que pensar. ¿Qué pasa? Que vamos a dejar de usar el cerebro. A la que dejemos de usar el cerebro, y esto con la memoria ya ni te cuento. ¿Por qué? Pues Sí, porque los totalmente de hipocampos son el centro de la memoria. Hay un estudio de Londres, que se hizo en Londres, en la Universidad de Londres, con taxistas londinenses. Y se dieron cuenta que los hipocampos de ellos, es decir, el centro de la memoria, antes del GPS se hizo esto, de que existiera, eran más grandes que en el resto de la población general. Es decir, ellos desarrollaban mala memoria porque tenían que acordarse de las calles, de tal... Bueno. ¿Qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial, donde ya la memoria no la necesitamos? Porque tenemos un dispositivo que encima va a ir insertado y tú no vas a tener ni que pensar en eso. Pues esto tiene unas connotaciones que, ojo, a mí no me gusta nada ponerme apocalíptica, pero te digo No, pero es que muy de los interesante. pros y los contras, otra vez vuelvo a los pros y los contras, ojo, porque esto hay que medirlo muy bien, porque de cara al cerebro, de cara al instrumento que es de nuestra anatomía, que es el cerebro, que está diseñado para enviarnos pensamientos, aparte de otras cosas. Ojo, porque hay estructuras cerebrales que pueden perder neuronas, porque no se las usa. Claro que sí. Hablamos de adolescentes, de padres, de madres. Te hago una pregunta que no puedo evitar. Si yo cojo un trozo de plastilina y la dejo ahí, se va a ir secando. Cada día me va a costar más modelarla. Sí. El cerebro de un adolescente, si se le invita con las nuevas tecnologías, con la IA, con las recetas ya elaboradas, que solo tengo que calentar en el microondas, a no desarrollar esa plasticidad, ¿qué va a pasar con su cerebro? Se va a atrofiar va a haber zonas, como digo, es que va a haber zonas que van a perder, atrofiarnos la palabra, se perderán neuronas porque no se usa. Todo lo que no se usa, esto es una máxima para todo, para cualquier cosa, lo que no se usa se pierde. Ya está. El cerebro, partes del cerebro que no se usen, se irán perdiendo. La IA es una revolución tan heavy, tan fuerte, tan potente y tan bestial, que puede traer cosas, como toda revolución potente, muy buenas y cosas muy malas. El problema es que el dato importante es que es algo que llegará a todos los seres humanos. Y dentro de la condición humana hay seres maravillosos, y seres muy, muy oscuros. No tan maravillosos. Entonces, claro, por una cuestión de condición humana, Entonces, según qué herramientas en manos de según qué personalidades, ojo. Si seguimos con esta tendencia,
de estar pegado a pantallas, de estar enfocados en la IA, de cada vez pensar menos, de no desarrollar un pensamiento crítico, estos adolescentes que hoy tienen 14, 15 años, ¿cómo los visualizas tú cuando tengan 30? Pues mira, ahí voy a decirte algo que además creo profundamente. Y es que no va a haber diferencia entre un adolescente y un señor de 50 o 60 años. Quiero decir, va a depender de la persona, de la esencia, de los valores. Es decir, el que tenga buenos valores, buenas bases, bien. Da igual que tenga 20 o que tenga 80. Va a dar igual. Porque fíjate tú, la gente con 60 años que no tenga valores, pues estos harán un mal uso de las tecnologías. Es decir, yo no creo que vaya a depender de la edad, sino, insisto, de los valores. De los valores. Sí. ¿Cómo podemos, a través de la neuropsicología, impactar de forma positiva en los valores? ¿Hay algo adicional que nos puede aportar esta neuropsicología? Al revés, yo creo que los valores van a impactar en la neuropsicología. Es decir, el introyectar un sistema de creencias basado en valores va a repercutir o impactar positivamente a nivel neuropsicológico. Es decir, yo creo que el orden es primero vamos a formarnos en valores y eso va a repercutir a nivel neurológico seguro. Segurísimo. ¿Deberían los padres y madres que nos escuchan replantearse sus valores antes de empezar a educar a sus hijos en valores? No puedes educar en valores si tú no los trabajas. Entonces yo creo que hay que ponerse límites, educarse, hacer una mirada profunda hacia uno mismo, dejar de lanzar balones fuera, dejar de mirar el mundo como una ventana y ponerte un espejo delante y mirarte tú y dejar de pretender que sea lo de fuera lo que cambie. Cuando tú te cambias vas a poder dar un buen ejemplo a tus hijos de autorresponsabilidad. Me gustaría, por tu experiencia y tu trayectoria profesional, que compartieras con los padres y madres que nos escuchan, que se acercan al canal, ¿cuáles sientes tú que son, por ejemplo, 2 valores fundamentales? A lo mejor en un futuro hacemos un ranking, pero ahora mismo 2 valores, ni siquiera 5 o 10, no, 2 valores que tú sientas que pueden aportar un cambio trascendental, ¿no?, en la educación de adolescentes. La honestidad y la congruencia. Es decir, es que te podría dar tantos, la asertividad, la congruencia. Para mí el ser honestos con los demás, contigo, la honestidad y la congruencia contigo mismo y con el resto. Sin embargo, fíjate, hablamos de honestidad, hablamos de adolescente, pero es que todo lo que se le vende a los adolescentes es imagen, no es ejemplo, no es honestidad, es imagen. Autenticidad. Eso es ahí, con lo que acabas de decir, el valor para combatir esto que acabas de decir es la autenticidad. El enseñar a los hijos la importancia de ser auténtico, de ser tú, de dejar de buscar la validación fuera, que estás perfecto como eres, que no necesitas parecerte a esta o este de Instagram, que encima se ponen filtros que no los reconoce ni su santa madre y entonces eso no es real, que eso no es el mundo real. Que hay que ser, que lo bonito de una persona es ser uno mismo. Y evidentemente vas a buscar a gustar al 100% de las personas, pero ¿qué importa? O sea, lo importante es ser uno mismo, ser honesto con uno mismo y el ser auténtico. Es uno de los valores que hoy en día... Sí, ahí... y además es conquista. O sea, es que cuando uno es uno mismo, sin necesidad de validación externa, totalmente. Y eso se consigue neutralizando al niño interior. Padres, madres, ahora les invito a participar en un juego. Sabéis que en nuestros podcasts siempre os invitamos a tomar papel y lápiz, a tenerlos cerquita. Y bueno, a ver si queréis jugar con nosotros, simplemente tenéis que apuntar, hacernos llegar los comentarios a través de nuestras redes sociales. Pero ya que tenemos aquí a Begoña, vamos a jugar un poco con ella también. Begoña, estamos hablando de adolescentes, de padres, de madres, de crianza, de que queremos que vivan una vida plena, consciente, ¿no? Has hablado de honestidad, de autenticidad, valores que son fundamentales. Pero, por ejemplo, te planteo una situación, ¿no? Y que los espectadores jueguen con nosotros también. Genial. Imagínate, por ejemplo, que estamos en una reunión familiar y de repente tú observas que en aquel lado de la mesa empieza a generarse una situación de conflicto entre, por ejemplo, tu hijo y su primo. Y vas viendo que aquello va increciendo. ¿Qué valores o qué ejercicio o qué idea creativa pondrías sobre la mesa o lanzarías para transformar la situación? Bueno, el humor es muy importante en ese caso, pero sobre todo la empatía.
tal vez ahí como valor, como cualidad humana, la empatía. Creo que el conflicto, de todas maneras, lo que nace o la base o la raíz del conflicto va a estar en heridas ahí de uno. Pero bueno, eso es demasiado profundo tal vez para seguir desarrollándolo ahora. Pero sí, la empatía yo creo que es lo que puede neutralizar el conflicto ahí. Qué bueno. Sí, porque hablamos mucho de empatía, pero que pocas veces se nos invita a practicarla de verdad, ¿no? Sí, Qué cuando bueno. tú cambias la idea que puede estar moviendo al otro a decir algo que a ti te ha podido en un momento dado alterar, es decir, no lo mismo si, me parece que era esta mañana, vivo tantas cosas que ahora no recuerdo si ayer hoy o ayer. Sí, sí. Da igual, da igual. El taxista que me decía que le estaban pitando 2 o 3 días antes, pero que él llevaba una invidente, era esta mañana, él llevaba una invidente a un portal, entonces había dejado el coche en doble fila y acompañó a la chica invidente al portal porque obviamente era un sitio que ya no conocía y tenía que pulsar el botón. Y que la gente cuando vio que era una invidente dejó de pitar y pidió disculpas. ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? La situación es exactamente la misma. Lo que ha cambiado es la interpretación. Totalmente, es decir, vale, pobrecita, es invidente, entonces este señor, qué majo, que le ha acompañado. La misma película, pero la interpretación ha cambiado radicalmente, 180 grados, con lo cual la reacción tuya es diferente. Pues la empatía consiste en eso, en un conflicto con otra persona. Si tu primo te dice algo inadecuado, tú dices, pues piensas, pues habrá tenido un mal día, yo creo que lo que le pasa es que como lo dejó con la novia... Y entonces tú te das una explicación, ya no te lo llevas a tu terreno personal, ya no que se ha creído que soy yo. Y entonces ya cuando dejas de sacarlo o de tomártelo como algo que atenta a tu esfera personal, la película cambia. Por eso cuando digo que ir al niño neutraliza, es eso. Es decir, ya no te lo tomas personal, no ataca a tu persona. Es algo que le está pasando a él y se refleja en su conducta. Pero tú te pones un chubasquero emocional y no dejas que esa conducta te salpique. Eso es la empatía. La empatía, la reestructuración de la película, vamos. Qué bueno. Hace muchísimos años que leí el libro de los 4 acuerdos, ¿no? Y qué importante el primero de ellos, ¿no? El no tomarse las cosas personalmente, ¿no? Sí. Cómo cambia la perspectiva de todo. Total. Y has dado quizás la clave, y no hay sesión de coaching en la que no salga algo así cuando estoy trabajando con alguien, que es, reinterpreta eso que ha pasado. Claro. Pero si no ha pasado nada en el fondo, ¿cómo que no? Reinterprétalo. Oye, dame 5 reinterpretaciones creativas. Oye, puede ser que esto que te ha dicho sea porque desconoce información, puede ser que esto que te ha comentado sea porque él ha tenido un mal día. ¿Te das cuenta que tú no tienes nada que ver? Nada. Que eso ha salido del otro y por lo tanto es del otro, que no tiene nada que ver contigo. Ahí es, sí, es un juego, es brutal, pero es que es brutal, ¿eh? Para mí fue totalmente transformador. Sí, sí, sí. Seguimos jugando, padres, madres. Begoña, otro escenario, ¿vale? Y con esto vamos terminando. Estás viendo a tu hijo jugando un partido de fútbol y empiezas a ver que empieza a tener un choque con un compañero del equipo, que se enzarzan ahí en una discusión, pero una discusión además ya un poco más fuerte, al margen de la empatía que la acabamos de comentar. ¿Qué otro valor, qué otra herramienta ponemos en práctica? La cooperación. Ahí. Estamos hablando de un partido de fútbol, es decir, estamos hablando de un deporte de cooperación. Entonces, ahí es importante entender los límites de la cooperación en el sentido de que, chicos, vamos a pararnos, esto es un deporte, aquí estamos para hacer equipo, estamos para colaborar, para cooperar, no para entarzarnos, no para competir. Pues es que el ser humano está diseñado biológicamente para cooperar, no para competir. Totalmente. Entonces, yo creo que por ahí iría. En el mundo de la empresa, me parece fantástico, estoy totalmente de acuerdo. En el mundo de la empresa hablamos mucho del nuevo paradigma de cooperación, ¿no? De cómo cuando la gente en las empresas deja de competir entre ellos y empieza a cooperar, las empresas son más fuertes en el mercado. Sin duda. Porque toda su energía está en proyectarse hacia afuera. Sin duda. Qué bonito que hables de esto para que también lo hagamos en las casas, ¿no? No se trata de competir, no, es cooperar. No se trata de competir, de ser mejor que el compañero, somos un equipo. Fíjate, si la pandemia, cooperamos, lo que pasó con el hospital que se montó aquí en Madrid. De repente los políticos se unieron. ¿Cuánto tardaron en construir el hospital? Nada, días. Nada, porque hubo quórum, consenso en la clase política que nunca la hay. Entonces, fíjate lo que sucede cuando en vez de competir por un puesto de poder, por una situación de poder, que es lo que hacen siempre,
se deciden a colaborar. Porque es que estamos hechos, somos mucho más eficientes y productivos cuando cooperamos que cuando competimos. Totalmente. Entonces eso es... Hace unos meses he vivido en primera persona la Dana, ¿vale? En los tremendos efectos de la Dana en Valencia. Yo también estaba ahí. Y claro, qué mayor ejemplo de cooperación, ¿no? Ha sido increíble verlo, brutal. vivirlo, experimentarlo. Sí, brutal. Cómo la cooperación El ha ser hecho humano... que el ser humano saque cosas increíbles. Increíbles. ¿No? Increíbles. Esto es muy bonito. Es increíble, de Sí. verdad. Es realmente increíble. Begoña, ¿tú quieres preguntarme algo a mí antes de terminar? No sé, me da un poco de miedo hacerte esta pregunta, pero soy valiente. Pues es que ahora mismo... ¿Crees que hay algo que se queda en el tintero que tú digas, me hubiera encantado que me preguntaras sobre esto, Javier, y no lo has hecho? Tenemos tiempo. Pues mira, voy a dejar abierta esa puerta para hacer una parte 2. ¿Qué te parece? Me encanta. Realmente me encanta. Y así tengo algo que preguntarte. Y te lo agradezco. Genial. Pues hasta aquí este tercer capítulo, tercer episodio del podcast de Formar en Valores. Ha sido una conversación amena, increíble, enriquecedora con Begoña del Campo. Hoy ya sabemos un poquito más de la neuropsicología, un tema en el que ella es experta. Estamos esperando tu libro. ¿Cuándo sale? En octubre, el primero. Maravilla. Cuando saques el libro, vemos a ver si puedes venir y lo tendremos. Me encantará aquí. traerlo, me encantará. Recordad, en nuestras redes sociales podéis enviarnos comentarios, podéis enviarnos sugerencias, podéis visitar la web formarenvalores.es, donde podéis hacernos llegar mensajes directos que atenderemos. Ha sido un placer estar aquí. Begoña, gracias. Gracias a ti, Javi, un gusto. Gracias. Y gracias a todos vosotros.